Hola, bienvenidos a Voz Populi. Gracias por permitirnos nuevamente llegar hasta la intimidad de sus hogares. Es un gusto y es un honor poder compartir durante esta media hora temas que son Voz Populi, personajes en nuestro estudio, aquí en el estudio San Gabriel Arcángel, que son Voz Populi. Las ciudades, las comunidades en toda Colombia y en el mundo identifican personajes, identifican líderes sociales que a razón de lo que hacen, de su profesión, de su apostolado, pues se destacan y por supuesto comienzan a hacer Voz Populi y a generar adeptos, seguidores y en ocasiones detractores. Por supuesto que respetamos la Constitución Política de Colombia, nuestra Carta Magna, en especial aquel artículo 19 que consagra la libertad de culto. Sin embargo, yo he querido en esta oportunidad traer a un hombre que desde su apostolado y de su compromiso es Voz Populi, especialmente entre la comunidad que lo escucha, que asiste a sus eucaristías, a sus homilías y que está en boca de todos, el Padre Pacho. Bienvenidos. Sí, señores, está con nosotros en el Canal UNE el Padre Francisco Arias, más conocido como Pacho Arias. Gracias por acompañarnos en Voz Populi en el Canal UNE y bienvenido a su casa. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. De verdad que me siento muy halagado de estar en tu programa y estamos acá para que la voz del pueblo sea la que determine toda la reflexión y toda la meditación que podamos hacer en este momento. Gracias, Padre. Hoy es el Padre el invitado, porque ustedes saben que él tiene un programa muy sintonizado, muy visto, con un mensaje, con un querigma fuerte para la población creyente y yo también pensaría para los que no, en el canal regional de Telecafé. De manera pues que vamos a invertir los papeles, él ya no es quien entrevista durante estos 30 minutos, sino es quien responde. Padre Pacho. La Constitución, como lo mencioné al inicio del programa, sin ser atea, porque invoca en su preámbulo la protección de Dios, reconoce la libertad de cultos. ¿Usted cree que la Iglesia Católica fue la gran derrotada con la reforma constitucional de 1991? Yo pienso que no hay derrotados porque en su momento creo que, aunque los obispos no permitieron que hubiera representación de la Iglesia dentro de la Constitución, sin embargo, creemos que, de acuerdo a cómo se mueve el mundo, no solamente los países europeos y algunos países latinoamericanos, sino también Colombia, también tenía que entrar en ese nivel del respeto al culto religioso. Yo creo que la Iglesia Católica, siendo en mayoría, sin embargo, respeta que otras propuestas religiosas también entren. Nosotros miremos países como México, donde su constitución es una constitución laica, sin embargo, es uno de los países más religiosos del mundo. Entonces, con la Virgen de Guadalupe. El hecho de que haya una constitución que se abra al respeto dentro de la libertad de cultos, eso no implica que la Iglesia Católica siga teniendo una posición importante en nuestro pueblo colombiano. Padre, hay muchos temas que son Voz Populi, que la gente los habla en el día a día, en los mentideros, en los corredores, en el Congreso, en los medios de comunicación y por supuesto, quienes hemos tenido la fortuna de escucharlo usted semanalmente en sus homilías tan asistidas
tan nutridas en esta parroquia de San Cayetano, en el barrio de Providencia, aquí en la ciudad de Pereira, pues lo hemos constatado. Uno de los temas que quiero tocar es el tema del aborto. Es vox populi la discusión que por estos días nuevamente se ventila, si se penaliza o si continúa despenalizado en los 3 casos puntuales que existe. Para contextualizarle al público televidente, en el caso de la malformación del feto, en el caso de una violación o en el caso de que la vida de la madre corra peligro. La Corte Constitucional se pronunció y dijo, en Colombia no es delito, siempre y cuando apliquen uno de esos 3 casos. Sin embargo, la Iglesia Católica, y usted citaba un ejemplo en su pasada homilía, yo recuerdo con Monseñor Darío Castrillón, que puso a un joven delante de varios periodistas, le puse cuidado en la homilía, siempre lo hago, y decía, ¿qué pensarían ustedes si yo empezara a este joven a arrancarle la oreja, quitarle la cabeza, quitarle un brazo? Y se paró un periodista y le dijo, palabras suyas, no lo permitiríamos. Dijo, es lo mismo que sucede pero al interior del vientre de la madre. Sigue siendo un tema álgido y siguen habiendo muchas posturas frente al tema. Su lectura, su posición frente a la despenalización o a la penalización. A ver, una mujer nunca estaría abierta para querer tener un aborto, eso es un hecho claro. Nosotros creemos que hay que respetar los derechos de la mujer y creemos en esos derechos, pero esos derechos definitivamente tienen unos límites. Esos derechos de la mujer llegan a donde llegan los derechos de los demás, en el caso del niño, que es por el que nosotros de alguna manera luchamos para respetar la vida de los niños. Creemos que cuando una mujer tiene que confrontarse con la realidad del aborto, tenemos una cosa clara y es que en todo aborto siempre hay 2 víctimas. La primera víctima es el niño que muere y la segunda víctima es la persona que queda viva, la mujer. Y frente a ese caso, creemos, por lo que nos dice la ciencia y por lo que nos dicen los medios, que siempre esa víctima, que es la mujer, en ella quedan secuelas físicas, secuelas psicológicas y también secuelas morales o de tipo espiritual. En el caso de los 3 casos que tú colocas, yo pienso que en eso la Iglesia es muy clara. En el primer caso, que se habla de peligro de que la madre muera, en ese caso estamos hablando no de un aborto indirecto, sino que se habla de un aborto donde se quiere respetar la vida de la madre, pero queriendo respetar la vida de la madre, inmediatamente se sacrifica la vida del hijo. ¿Qué dice la Iglesia? Hay que respetar las 2 vidas. En caso de que muera el niño, va a morir de una manera indirecta, pero sin que la primera razón de ser sea matar el niño para que viva la madre. Y si está en riesgo, escúcheme, la vida de la madre, el riesgo es inminente. Pero no se busca directamente quitarle la vida al niño. Si en ese procedimiento muere el niño, pues fue un caso de muerte indirecta, no de ir a matar directamente al niño. Correcto. Como para salvarle la vida a la mamá. En el segundo. En el segundo caso, hablamos de este tipo de aborto donde hay violación. Siempre que hay una violación se piensa que la mejor manera de resarcir ese daño de la madre es quitándole la vida al niño. Y a veces pensamos como Iglesia que el quitarle la vida lo único que implica es no sanar a esa persona, sino antes causar más enfermedad en la mujer. ¿Por qué no permitir que ese niño nazca y si lo quieren dar en adopción, pues podría ser una forma de resarcir? Porque no solamente queda el trauma psicológico en la madre por la violación, sino el trauma de haberle arrancado ese pedazo de ser que de alguna manera también era de la mujer. Padre, escúcheme, ¿qué tiene la Iglesia para decirle? De pronto, infortunadamente es cierto, tenemos un público superior a los 85.000 suscriptores en UNE, solo acá en nuestra región, y las personas que nos ven ya a través de la Red Nacional de Canales en todo el país. ¿Qué tiene para decirle a esa mujer que hoy en día está esperando un hijo, que ha contemplado la posibilidad del aborto y que ha sido violada incluso por su propio padre? Como muchos casos conocemos recientemente a través de los medios de comunicación. Yo no me estoy colocando ni a favor ni en contra, yo debo buscar una posición independiente como periodista y como forjador de opinión pública. Pero sí quisiera saber qué tiene para decirle la Iglesia
a esa niña de 10, 11 años que ha sido violada por su propio padre o por un padrastro. No es acrecentarle aún más su dolor, que además de ser objeto de violación, de haber atentado contra la integridad de un ángel, de un menor de edad, de una menor de edad en este caso, tenga que, entre comillas, asumir la responsabilidad futuro de un hijo que podría ser de su hermano. Pero hemos creído que la mejor cura es quitarle la vida al niño, y antes eso le crea mayor trauma a la mujer. Pensamos que quitemos eso que le va a recordar siempre la violación a la mujer. La herida la va a tener esa mujer muchísimos años, porque hemos tenido la oportunidad de acompañar personas en un proceso de violación donde hay una herida muy profunda, que la Iglesia no está negando que hay una herida de tipo psicológico, somático y de tipo también espiritual. Pero ¿por qué creemos que la mejor manera de sanar esa herida es destruyendo aquello que creemos que es la razón de ser de la violación? El niño no tiene la culpa. ¿Por qué no permitir que la mujer entregue en adopción a ese niño y de alguna manera empiece a sanar esa situación tan difícil que vivió con el aborto, con la violación que se le dio en un momento de la vida? En el tercer caso, padre, cuando viene la malformación del feto, cuando se sabe que ese niño que viene al mundo, digamos, no va a venir en las condiciones óptimas o esenciales para poder crecer, para poder desarrollarse, para poder defenderse, como por fortuna lo hemos tenido nosotros. Hay un planteamiento claro, y es la sociedad que entiende por un niño sano. ¿Cuál es el criterio que tiene la sociedad de un niño sano? Si es un niño bonito, si es un niño de qué tipo de ojos debe tener, cuáles son las características que debe tener ese niño. Entonces viene el aborto eugenético, donde se dice que ante un tipo de malformación hay que quitarle la vida al niño. Tendríamos que decir que de alguna manera muchos de los niños que tenemos ahora con algunas dificultades como síndrome de Down, muchos niños que tienen algunas limitaciones, pues también tendríamos que quitarle la vida a esos niños. Y usted sabe que esos niños, Andrés, a veces han sido la luz en muchos de los hogares y han sido como un elemento que le ha permitido a la pareja fortalecerse cada día más. Entonces, creo yo, y lo cree la Iglesia, que si el niño trae algún tipo de malformaciones que no va a vivir el niño, pues permitir que la misma naturaleza sea la que obre y la que permita que se dé ese aborto que llama aborto involuntario, donde es la misma naturaleza la que lo provoca. Padre, pasemos del aborto a otro tema no menos álgido y espinoso, la eutanasia, que por estos días también es voz populi. Y precisamente te contextualizo a nuestros televidentes de UNE que el Congreso de la República, en la Comisión Primera del Senado, pretende analizar, estudiar la posibilidad de reglamentar el derecho a la muerte digna. El senador Armando Benedetti es su promotor, dice que la eutanasia podría ser practicada bajo la supervisión de un médico tratante y con la plena decisión del paciente a interrumpir su vida. No se aplicaría, dice el senador, cuando el paciente está en estado de coma o sin condiciones para decidir. La lectura frente a la eutanasia o esa muerte blanca o digna que mencionan. La muerte dulce, como comúnmente se le ha querido llamar. Yo creo, Andrés, que frente a eso hay una posición clara, y es que Dios da la vida desde el momento de la concepción, y Dios también en el momento que llama a la persona quita la vida. Ese es el criterio claro que tenemos desde nuestra fe cristiana católica. Ahora hay unos elementos que hay que meditar. ¿Hasta dónde el tipo de salud que nosotros tenemos ahora dentro de estas empresas prestadoras de salud les interesa que llegue a posibilitarse la eutanasia? Porque eso les va a permitir a ellos una cantidad de recursos, un ahorro que les cuesta muchísimo, porque usted sabe una UCI cuánto cuesta, cuánto le cuesta a un EPS y cuánto le representa a una nación, a un país, un paciente que tenga situaciones límites en la vida. Entonces yo pienso que el problema no es simplemente moral, sino que también es un problema de negocio, de tipo sociológico, un problema de tipo económico y un problema que implica hasta de la misma familia. Hay familias que se sienten encartadas con sus seres queridos y entonces posibilitan que se adelante ese proceso. ¿Qué es lo que ha dicho la Iglesia? La Iglesia plantea una cosa, y es
Mientras la persona no necesite de los elementos extraordinarios, se le pueden quitar para que la persona muera naturalmente. Porque hay personas que lo consultan a uno y le dicen, padre, es que tengo un familiar que está en la UCI y en este momento pues está con equipos que lo están alimentando para que pueda vivir. Si la persona le quita como familia, toma la decisión con el médico de quitarle estos elementos, ahí no se está propiciando la eutanasia, porque no se está adelantando el proceso de la muerte, simplemente se está permitiendo que la persona, pues por el proceso natural, llegue a la muerte. Usted cita ejemplos en los que evidentemente el sentido común indica, y también la fe, por supuesto, de que no se debe como inducir al paciente a la muerte, sino dejar que la misma naturaleza sea quien obre. ¿Qué pasa con una persona con una muerte cerebral? ¿O qué pasa, porque conozco de casos, de personas que tienen una agonía, un cáncer terminal, unos dolores que ni con la propia morfina le calman y piden a gritos que Dios se acuerde de ellos? En ese caso, la Iglesia tampoco, digamos que convalida la práctica. Una cosa es clara. Y la muerte, escúcheme, la muerte no llega. La muerte sorprende, porque es una intrusa, como algunos la han catalogado. A veces llega cuando se es muy pequeño. A veces la gente la está esperando y no aparece. Es Dios nuestro Señor el que obra. Pero en este caso puntual de un enfermo terminal, donde el dolor no lo soporta, dice, por favor, no quiero seguir viviendo, no aguanto esta agonía, y sin embargo su vida continúa, pero continúa del lado oscuro, del dolor, del padecimiento, incluso llegan hasta renegar de sus creencias. De todas maneras, la ciencia, Andrés, ha permitido que hayan unos tratamientos que permitan que esa persona pueda estar frente a esa realidad del dolor, manejándola a través de esos tratamientos. El otro planteamiento de la Iglesia es, ¿será que el sufrimiento a veces no es necesario para que una persona desde la línea espiritual ya purifique en su propia dimensión aquí en la tierra algunas situaciones que pudo haber vivido tanto él como su familia o su núcleo social? Nosotros vivimos en una sociedad donde le tememos demasiado al dolor. Usted no puede sufrir ni puede sentir dolor por nada. Entonces, es cierto. ¿Hasta dónde no permitir también que ese ser querido, aunque no somos sadomasoquistas, pero que el dolor también sirva como de redención, purificación, en situaciones muy, muy concretas de un ser humano? Yo siempre he tenido una cosa clara, Andrés, y es que Dios permite algunas situaciones y a veces nosotros no las sabemos leer desde la perspectiva nuestra. A veces hay personas que tienen un sufrimiento y ese sufrimiento llega a un momento tal donde están uniendo ese sufrimiento desde la fe a un sufrimiento en el que creemos también lo tuvo desde la cruz. Por eso tenemos la convicción que cualquier tipo de muerte que sea propiciada por el ser humano, la Iglesia siempre tendrá un rechazo radical frente a cualquier tipo de posición que se quiera plantear a nivel social. Padre, con su permiso y con la invitación al público televidente para que no se cambien de canal y continúen en la frecuencia, en la señal de UNI, vamos a una pequeña pausa comercial y en segundos, después de esos compromisos, regresamos para seguir tocando con el Padre Pacho temas que son Voz Populi y para rematar con unas preguntas que él esperamos nos responde de manera muy corta, puntuales, para medirle un poco también el pulso y conocer un poco más allá del Padre Pacho. No se cambie de canal, que en segundos continuamos aquí en Voz Populi por el canal UNI, ya regresamos. Canal UNE. Estás viendo Vox Populi. Ahora, desde un teléfono público, habla 2 minutos por 150 pesos al local. Estados Unidos y España, 150 pesos el minuto. Aplica solo para telefonía fija. Llama ya, 3323-177, 018-511-999. Cartago 2099-177.
Vigilado, Superintendencia de Industria y Comercio. Canal UNE. Estás viendo Canal UNE. Vox Populi. Gracias por permanecer en sintonía de Vox Populi aquí en el Canal UNE. Regresamos con la entrevista que hoy nos concede el padre Francisco Arias, más conocido como el padre Pacho Arias. Estamos hablando de varios temas que son Vox Populi. Por supuesto, podríamos estar mucho más tiempo hablando con el padre porque es un hombre muy inteligente, con una visión muy clara del dogma católico. Pero bueno, trataremos de evacuar como varios temas que espero sean del interés y el agrado de todos. A veces, padre, cuando hablamos al comienzo del primer segmento, la gente pide separar de pronto un poco el estado de la iglesia. Sin embargo, es curioso y sentiría yo, entre comillas, que podemos manejar una doble moral. Porque si bien es cierto que decimos que este es un estado que no es católico desde la reforma constitucional del año 1991, hombre, también constantemente los mandatarios, los políticos están encomendando a Dios para que les vaya bien, para que le vaya bien al pueblo. Incluso en días pasados, a raíz del cáncer de próstata del que fue operado el presidente Juan Manuel Santos, él dijo literalmente, abro comillas, Dios mediante todo saldrá bien en la operación del tumor de próstata, cierro comillas. ¿Manejamos una doble moral los colombianos en general frente al tema de la iglesia? Como que somos muy creyentes cuando nos conviene y cuando no somos como objetivos. A ver, Feuerbach decía que uno ante las situaciones límites del hombre se inventa un Dios, y ese es el Dios que le va a solucionar a uno las situaciones que uno no puede resolver en momentos muy concretos de la vida. Nosotros creemos que la fe es una decisión para creer en alguien, y tomamos esa decisión porque estamos convencidos que ese alguien nos va a acompañar en todos los momentos de la vida, sobre todo en situaciones límites. Nosotros no buscamos a Dios simplemente porque no seamos capaces de resolver algunas situaciones en nuestra vida. Lastimosamente, el tipo de religiosidad que manejamos en estos ambientes culturales es una religiosidad como de conveniencia. O sea, yo llevo mi estilo de vida, llevo mis propios criterios en la vida. Y cuando necesito a Dios, lo invoco. Simplemente lo cojo para alguna cosa. Me enfermé de algo, entonces venga Dios para acá que te necesito para esto. Y luego sale otra vez y sigo con mi proyecto de vida. Una visión utilitarista. Yo creo que tenemos que pasar de ser religiosos a ser creyentes. El religioso es el que vive pidiendo cuando necesita. En cambio, el creyente no necesita pedir, simplemente agradece por todo lo que hace en la vida. Qué interesante diferenciación. Agradece, uno simplemente agradece. Entonces, yo creo que la verdadera actitud de cualquier creyente es siempre agradecerle a Dios por los momentos de alegría, pero también por las situaciones límites. Padre, ¿qué tanto bien le hace a Colombia las declaraciones de un procurador, como el procurador Ordóñez, encampañado para su reelección, que son de corte muy católico? Muy católico. ¿Eso le sirve a nuestro país o no? Yo pienso que el creyente tiene que ser una persona que dé testimonio de su fe, no solamente, como se ha creído siempre, que la fe es privada, no, la fe uno tiene que abrirse a ella, como cuando una persona tiene otra propuesta religiosa, llamémoslo cristianos, no católicos, ellos también, dentro de lo que ellos viven, sea el futbolista, sea el político, ellos dan razón de su fe, pero a veces cuando son nuestros católicos decimos que por qué están metiendo su fe y sus creencias en sus puestos donde tienen una actividad de tipo político o tienen que responder a las inquietudes de un pueblo. Yo estoy de acuerdo con Ordóñez, me parece que la posición de él no es la posición de un fanático, sino de un creyente, una persona que está convencida de su fe, y eso lo hace actuar de esa manera, ya que en su interior de pronto esté utilizando eso para manipular de pronto una reelección, no lo quiero leer desde esa perspectiva, pero desde su posición como creyente me parece que es afirmativo. ¿Cuál debe ser la posición de la Iglesia Católica en los diálogos de paz que inician en Oslo, en Noruega?
a propósito de este interés que existe por parte del gobierno nacional y de lo que dice las FARC? Yo creo, Andrés, que la paz es un derecho y tenemos todos que exigirla, pero la paz exige voluntades. Si no hay voluntades, pues la paz simplemente entrará a ser una estrategia más dentro de un juego de tipo político o de tipo también militar. El Papa, ahora que estuvieron los obispos en la visita a Límina, los invitó a eso. La Iglesia tiene que hacer presencia en esos diálogos de paz. No una presencia de que tengan un delegado allí, pero sí una presencia en cada parroquia haciendo oración para que las partes, cuando se unan para dialogar, lo hagan siempre teniendo esa opción clara de que el diálogo no es para buscar a ver cuáles son mis beneficios, sino cómo puede ganar el país para que podamos construir una paz verdadera. Padre, me informan que nos quedan infortunadamente apenas 4 minutos de programa. Quiero que seamos muy breves en la siguiente respuesta para poder entrar a la recta final de la pregunta para respuesta corta. Hablemos del año de la fe, que ha sido una de mis mayores motivaciones para traerlo a nuestro programa aquí en el Canal 1. Entre el 11 de octubre de 2012 y el 24 de noviembre del 2013 se realizará el año de la fe, una proclamación de su santidad el Papa Benedicto XVI a propósito del aniversario número 50 del Concilio Vaticano II. Es un mensaje para que renovemos de manera muy auténtica y nos convirtamos sobre el mensaje de Dios. ¿Cuál es la apuesta de la Iglesia Católica y qué pretende fundamentalmente durante estos 365 días del año de la fe? El Papa tiene claro, Andrés, que hay crisis de fe, y esa crisis de fe es por el relativismo, donde cada quien quiere tener su propia verdad. ¿Qué es lo que se quiere en este año de la fe? Que nosotros nos convenzamos que tenemos una verdad y que le podemos apostar a esa verdad, y es creer no en algo, que la gente hoy cree en algo, sino creer en alguien. Y la propuesta que tiene Benedicto XVI es que volvamos a acoger a Jesucristo en nuestra vida y que verdaderamente Él sea para nosotros como el norte y la verdad principal por la cual guiamos nuestra vida. Háblenos de la actividad que va a tener epicentro este puente de octubre en la Plaza Cívica Ciudad Victoria, para que por favor invite a los pereiranos y a las personas que nos ven y por qué no, que pueden venir de otras latitudes del país. ¿Qué es lo que se va a realizar? El 15 de octubre, Andrés, vamos a estar en Plaza Ciudad Victoria. Invitamos las 103 parroquias de la diócesis, 160 sacerdotes activos que estamos, y vamos a invitar todas las comunidades. Van a venir a Pereira de municipios de Caldas, municipios de Risaralda, y los vamos a convocar acá en 5 parroquias madres: El Claret, Los Dolores, la Catedral, la Valvanera y San Cayetano. De allí vamos a hacer una actividad allí en cada parroquia y luego vamos a salir en procesión hacia Ciudad Victoria. Aspiramos a tener de 20 a 25 mil personas allí. Vamos a presentar un canto a la fe, que es un CD que hemos grabado con 15 sacerdotes. Qué bien. Luego vamos a tener los actos protocolarios con el gobernador de Caldas, gobernador de Risaralda y el alcalde de Pereira. Y luego vamos a tener una Eucaristía, donde en ella nuestro obispo va a proclamar el año de la fe. Pero no nos vamos a quedar ahí simplemente en una inauguración, sino que vamos a tener toda una serie de actividades en todos los municipios y en todas las parroquias de la diócesis de Pereira. Por una razón, porque no solamente estamos celebrando el año de la fe, sino que estamos celebrando los 60 años de la diócesis de Pereira y también el sesquicentenario, los 150 años de la refundación de Pereira. El sesquicentenario, correcto. Ese no va a ser el encuentro de los Arias, ese va a ser un encuentro mucho más amplio. Padre, preguntas para respuesta muy breve en este último minuto. ¿La gente debe leer la carta que sobre Dios escribió Albert Einstein, sí o no? Yo pienso que sí. Cuénteme, ¿Obama o Romney? Obama. ¿Cree usted que Simón Trinidad, extraditado en el 2004 a Estados Unidos, debe estar en la mesa de diálogo y ser uno de los negociadores del proceso de paz por Colombia? Si es la razón sine qua non, sí. Hoy Colombia es novena en la clasificación mundial según la FIFA. ¿Vamos a estar en el Mundial 2014 de Brasil? Si seguimos con este equipo, seguro que estamos allá en las semifinales. En ocasiones, su estilo particular de llevar su apostolado, de oficiar las misas, su enfoque ministerial, ¿le han generado roces con algún obispo? Con la mayoría.
Ah, con la mayoría. ¿Se ha hecho usted recientemente exámenes de próstata? Cada 6 meses me hago el examen. ¿Le gustan los realities de televisión? Algunos. Padre, muchas gracias por acompañarnos en Voz Populi. Ha A sido un usted, gusto Andrés. tenerlo acá. Siempre será usted un ejemplo a seguir y una enseñanza para todos, creyentes y no. Bienvenido Muchas y gracias por Muchas gracias, acompañarnos. Andrés. A todos ustedes, mil gracias por acompañarnos. Yo soy Andrés García. Los espero aquí la próxima semana en Voz Populi, cuando tendremos otro personaje. ¿Por qué no de la talla del Padre Pacho? Quien por lo que hace o por lo que dice está en boca de todos y por esa razón se hace acreedor a esta invitación. Hasta entonces y mil gracias.